Casi 210.000 personas están contagiadas con coronavirus en el mundo y este miércoles Europa ya superó a Asia en el balance mortal de esta pandemia que ha transformado la vida diaria de millones de personas. Italia, que ya superó a China como el foco de angustia mundial, anunció 475 muertos hasta totalizar cerca de 3.000 defunciones. Nunca, desde que la epidemia empezó a expandirse en China en diciembre, un país había sufrido un número de muertos tan alto en una jornada. El nuevo coronavirus o COVID-19 es un enemigo de la humanidad, pero al mismo tiempo una ocasión para unirnos, alertó el director de la Organización Mundial de la Salud. Europa ya registra 4.112 muertos frente a los 3.384 de Asia. En todo el mundo, la pandemia ya mató a cerca de 9.000 personas y contagió a casi 210.000. El estadounidense Donald Trump, que según los sondeos minimizó la llegada de la epidemia al país, se declaró presidente en tiempos de guerra y anunció el cierre de la frontera con Canadá durante 30 días y nuevas medidas económicas en plena crisis de pánico de los mercados. La UNESCO indicó que la mitad de los estudiantes del mundo, es decir, más de 850 millones de niños y jóvenes, está sin clases en este momento debido a la pandemia que ha cerrado escuelas y universidades en 102 países. En España, cuarto país a nivel mundial más afectado, con más de 13.700 casos confirmados y 598 fallecimientos por el virus, el presidente del gobierno Pedro Sánchez advirtió que lo más duro está todavía por llegar. El gobierno británico acabó por pedir poderes extraordinarios al Parlamento y cerró escuelas. En América Latina, donde el virus llegó tarde, pero avanza, con más de 1.300 contagios y 10 muertes, Colombia y Bolivia anunciaron la emergencia sanitaria, mientras que en Argentina se paralizarán durante 5 días los vuelos domésticos, buses y trenes de larga distancia para evitar la circulación interna de turistas. En tanto, las bolsas vivieron otro día de pesadillas. Las claves en Mundo Plus Hoy. Hablamos del alcance de los efectos de esta pandemia en el mundo con Juan Pablo Toro, analista internacional. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿qué tal la noche? Bien, primero preguntarle si es que usted alguna vez había visto algo así. Ya estamos viendo que la cifra superó, la cifra de Asia, quiero decir, fue superada por la cifra de Europa, como justamente lo acabamos de comentar hace unos minutos atrás. No, a mí no me había tocado nunca ver algo de esto. Llevo más de 20 años, 23 años dedicados a cubrir temas internacionales, analizarlo y viajando por el mundo viendo esto, y jamás me había tocado algo de estas dimensiones. Yo creo ni a mi generación ni a la generación de nuestros padres, e incluso a la de nuestros abuelos, yo creo que tampoco, porque ellos nacieron posterior a la gripe española, que fue la última gran pandemia global, que en ese tiempo, ¿cierto?, 1918 por ahí, un poco después del fin de la Primera Guerra Mundial, causó unos 50 millones de muertos de la época. Claro, había otra medicina, otros avances, no tan logrados como los que existen hoy. Entonces, la verdad es que estamos en una situación inédita. Claro, justamente Angela Merkel calificaba el coronavirus como el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Juan Pablo, preguntarte cómo se puede leer esto de que haya más muertos en Europa que en Asia, que fue justamente donde se originó este coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Bueno, hay varias explicaciones. Una tiene que ver con los tipos de regímenes políticos que hay. Mientras más autoritarios son los regímenes, ¿cierto?, de alguna forma no tienen reparo en coartar las libertades de movimiento, de reunión, a la cual estamos acostumbrados nosotros en democracia. Eso básicamente se mandata, se hace, y bueno, la gente que llega a desafiar esas restricciones, ahí sabemos cómo terminan. Entonces, uno es eso, el régimen político. Otro también es la cultura que tiene Asia. Hay que reconocer que los asiáticos en general tienen una propensión a ser culturalmente disciplinados, que en los países latinos no es tan común como lo hemos visto, y por eso esto es donde empieza a pegar más, por el sur de Europa. Ahí tenemos España e Italia como ejemplos. Y estos países, como el foco está en China, de alguna manera fueron los primeros en informarse o sentir el primer impacto de esto. Entonces estos países, si se quiere, llevan más semanas de control. Y en algunos casos, que no son necesariamente China, pero sí Corea del Sur, Taiwán, Singapur, por ejemplo, estos países, cuando tuvieron las emergencias del SARS, ¿cierto?, y del MERS, la gripe aviar, ¿cierto?, las otras gripes,
ya dispusieron crear equipos especializados en el control de pandemia y expertos que estaban dibujando escenarios de control. Entonces, de alguna forma ellos actuaron de forma más preventiva en generar las estructuras que necesitaban para enfrentar un tipo de brote como el que se está dando. Cuando tú hablas que el virus llega más tarde a Europa, ¿no crees que también Europa tuvo la oportunidad de poder adelantarse a ciertas medidas? ¿No crees que hubo ahí algún problema de tardanza? ¿Llegaron muy tarde con las medidas más duras? Bueno, la evidencia de las medidas que se están implementando hoy, que tienen incluso características de cuarentena, parece ser una prueba de lo que tú dices. ¿Ya? Si hubieran podido adelantar, no estarían llegando a este punto. Ahora, vuelvo al principio, como se trata de una emergencia inédita, la verdad que todos los países de alguna forma están ensayando medidas y ver cuáles resultan y descartando las que no resultan. Entonces, cuando aquí se juzga muy duramente a los gobiernos que hizo esto o no hizo esto otro, bueno, hasta ahora nadie tiene una fórmula. Nadie tiene una fórmula, bueno, si usted, o una receta, usted toma estas 10 medidas o 5 medidas, se le va a controlar el problema. Entonces, estamos todos literalmente experimentando en materia social sobre qué hacer, cuánto tenemos que alejarnos, ¿cierto?, en términos de distancia personal, qué actividades tenemos que dejar de hacer, qué actividades no tenemos que dejar de hacer. Esto es muy importante porque también se relaciona con lo que está pasando en Chile con el estado de emergencia. Claro. Por ejemplo, tú quieres restringir la libertad de movilización para evitar contagios, pero no generar desabastecimiento al mismo tiempo. Entonces tienes que calibrar las medidas, porque la verdad, hoy día no hay problema de abastecimiento de alimentos, por ejemplo. Entonces todos estamos probando, ¿ya? Y ahí se va decantando quién lo hace mejor que otro, y evidentemente los asiáticos parecen llevar una delantera. Claro, Corea del Sur, por ejemplo, ya en 2015 había habido este brote del MERS. Tú también mencionabas que en China estuvo el SARS, el MERS fue en 2015 precisamente. Y llama la atención porque fue uno de los primeros países en registrar contagiados fuera de China. Y a pesar de la cercanía que tiene menos tasa de mortalidad que otros países, por ejemplo, como Italia. Lo tengo acá anotado, por ejemplo, China tiene una tasa de mortalidad de un 0,8% y Italia, en cambio, tiene una de 6%. ¿Crees tú que incide ahí principalmente el factor de que ya venían registrando episodios similares, en menor medida, como el MERS o el SARS, para atender justamente esta crisis que vemos hoy en día? Sí, efectivamente, lo que te decía, o sea, estos países se diseñaron políticas, crearon estructuras y básicamente de alguna forma dibujaron escenarios donde esto sí podía pasar. Y esto es muy interesante porque si ustedes ven lo que ha pasado con esto, con la pandemia, nosotros tenemos que empezar a tomarnos en serio el tema de la seguridad nacional y crear una cultura de seguridad que nos permita actuar de forma más preventiva ante las amenazas que se manifiestan en pleno siglo XXI, que tienen más que una cara, una guerra convencional, ¿cierto?, entre Estados, caras de pandemias, caras de terrorismo, etcétera, o sea, crimen organizado transnacional. Y lo que tienen estos países, además, que los países asiáticos también son altamente urbanizados. Entonces también ellos están muy conscientes, es cosa de visitarlos, subirse al metro, ¿cierto?, y ver la tasa de densidad que tienen. Ellos saben que una pandemia, la probabilidad de propagación es altísima. Viven en poco espacio, ¿no?, por ejemplo. Claro. Italia en solamente un día registró 475 personas fallecidas, realmente un récord desde que registra su primera persona contagiada y también su primera víctima fatal. Realmente son cifras alarmantes. ¿Qué podríamos esperar de ahora en adelante en Europa, considerando que ya se han cerrado las fronteras, ya países han decretado cuarentena? ¿Qué podemos esperar? Porque al parecer la situación en Italia todavía está muy, muy fuera de control. Bueno, se prevé que, por ejemplo, hacia junio el pic ya va a haber pasado. También el pic se prevé que esto debería ir hacia abril, mayo, y también hay que, como está en el hemisferio norte, también va a haber un tema estacional, ¿cierto?, un cambio de estaciones con aumento de temperatura que también de alguna forma va a empezar a ayudar a esto. Entonces, yo no sé, todavía falta para que llegue el pic, lamentablemente, ¿cierto?, hay cientos de víctimas. Pero a la espera de eso tenemos que ver si van a funcionar las políticas, las cuarentenas, cuánto van a durar. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos, uno de los desafíos más grandes que tenemos con esto es que no sabemos cuánto van a durar las medidas, porque no sabemos cuándo esto se va a acabar o por lo menos llegar a límites manejables. Puede que el día de mañana se descubra una vacuna,
está todo el mundo corriendo por esa vacuna, todos Claro. los países corriendo. Y bueno, y esa vacuna se empieza a producir de forma masiva, se distribuye a nivel mundial, la patente obviamente no se cobra, se regala para que los países lo ataquen y vamos a estar en otro escenario. Pero hoy día sabemos que hay una afectación a la población, a la economía, ¿cierto? Y a la forma de vida que tenemos a diario. Por eso estamos hablando así. Juan Pablo, ¿qué te parecen las medidas que ha impulsado el presidente Donald Trump? Ya lo hablábamos hace unos minutos atrás. Él al principio parecía ser un escéptico con este tema del coronavirus, lo tildaba de una farsa. Ahora ya se lo está tomando más en serio. El coronavirus ya ha llegado a todos los estados de ese país. ¿Cómo podrían afectar las medidas que impulsa Donald Trump para el resto del mundo, sobre todo en la economía? Sí, la verdad es que bueno, el escepticismo de Donald Trump hacia la ciencia no es a raíz de este coronavirus, sino también a raíz del cambio climático. Entonces, en ese sentido, está marcando una línea, pero bueno, ahí vemos que la realidad es más porfía que eso. Y Donald Trump, claro, fue criticado un poco por no tomárselo en serio tan rápido, y ahora las medidas que está, por lo menos las que han sonado más, si se quiere, son estímulos económicos, porque obviamente se ve como un golpe a la economía de Estados Unidos y a la economía mundial. Y estas son medidas que incluyen desde inyectarle plata a la economía, generar un paquete de estímulo, también como directamente a dar bonos al bolsillo de la gente. Lo cual algo es paradójico, porque Trump no cree mucho en esta cosa de un Estado, ¿cierto?, que esté repartiendo bonos y que esté ayudando a la gente, pero no olvidemos en que estamos en un año de campaña también. Una de las cosas muy interesantes que tiene este efecto del coronavirus, que más allá de la salud pública, tiene que ver con el impacto que va a tener en el juicio sobre el desempeño que tenga Trump y el juicio que haya sobre su gobierno en el manejo de la emergencia, y donde se ve a Biden como un tipo que con 30 años en el Senado y con 8 de vicepresidente tiene un poquito más de manejo para temas muy complejos. ¿Y cómo crees que esto va a afectar a Donald Trump y también a Biden? Bueno, efectivamente depende del desempeño que tenga el gobierno. En principio, hasta ahora llueven críticas, ¿ya? Llevan crítica, y este son el típico evento que te puede cambiar un escenario electoral cantado, ¿eh? A veces hay escenarios electorales que están cantados, la gente no se preocupa mucho, dice esta elección para qué, y eso es el escenario que venía con Trump, porque la verdad la cifra económica, tanto en materia de crecimiento como generación de empleo, venían siendo muy buenas, o sea, ya decenas de meses Estados Unidos, ya no recuerdo cuánto, de crecimiento, 30 meses o más de crecimiento sostenido, y el desempleo está al mínimo histórico. Pero estos son justamente los signos negros, que es ciertos eventos inesperados que se atraviesan y cambian el panorama, y en este sentido también Biden aparece tiene una cuota de empatía y solidaridad hacia la gente que no se le ve muy común a Trump. Bien, Juan Pablo Toro, muchísimas gracias por este contacto y por todo este análisis acerca del coronavirus en el mundo. Muchas gracias, que esté muy bien.